apóstol San Pablo a los Colosenses. Vamos a tomar el capítulo 1 de Colosenses, capítulo 1, y leemos desde el verso 15. Colosenses 1:15 dice la Biblia: Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Él es el primogénito de toda creación. Aleluya. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que son visibles y las que son invisibles, los tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Señor Jesucristo, invocamos tu poderoso nombre una vez más en esta noche, en esta ocasión, para pedirte que nos bendigas a través de la palabra. Bendito Padre Celestial, que nos enseñes la palabra, que tú me uses como instrumento en tus manos, Señor. Que la palabra corra, Señor. Que la palabra nos fortalezca, nos edifique, Señor, para gloria y para honra de tu nombre. Aquí estoy en tus manos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Siéntese, por favor, hermanos. En esta noche quiero hablarles recordándoles a todos, recordándoles las razones o los motivos por los que esta iglesia permanece. Amén. Amén. Yo sé que ustedes saben, pero quiero recordarles. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esta iglesia, desde que existe, ha sido perseguida. Desde que existe, ha sufrido persecución y han querido acabarla, destruirla. Pero esta iglesia no la acaba nadie. Amén. Porque esta iglesia no es cualquier iglesia. Aleluya. Nosotros no somos un grupo religioso más. Nosotros no somos algo que surgió por ahí de la filosofía o del concepto de un hombre, no. Nosotros, hermanos, hacemos parte de un programa de Dios desde la eternidad. Amén. Amén. Eso es la razón, hermanos, por la que esta iglesia no la acaba nadie. Amén. Esta iglesia, hermanos, tiene unos fundamentos. Está fundada, está construida, está edificada sobre unos fundamentos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Que vuelvo y digo, seguramente nosotros sabemos cuáles son, pero a veces no los tenemos bien en cuenta o no los recordamos. Y quiero hablarles de esto. Este pasaje que tomamos nos habla de quién es Jesucristo. Y dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Aleluya. Porque a Dios nadie lo ha visto, ni lo podrá ver en la humanidad. En la humanidad nadie lo podrá ver. Dice el escritor en San Juan, dice: ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, pero cuando Él se manifieste. Cuando Él se manifieste. Ahora lo conocemos por la revelación, por el Espíritu Santo, y porque la revelación más grande en toda la historia tiene nombre propio y se llama Jesucristo el Señor. Es la revelación más grande. Las revelaciones de Dios en el Antiguo Testamento se conocen como teofanías, manifestaciones de Dios. Pero Jesús no es una teofanía. Jesús es la revelación más grande. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, todas fueron creadas en Cristo. Y este versículo 16 las menciona: en los cielos, en la tierra, tronos, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y Él es antes de todas las cosas, porque Él es desde la eternidad. Gloria al Señor. Amén. Y todas las cosas en Él subsisten. Eso es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de lo grande que es Dios y del amor tan grande de Dios para con la humanidad. Que Dios no solamente creó y listo, sino que Dios creó y sustenta. Amén, amén. ¿Usted se imagina que Dios hubiera creado el planeta Tierra y lo hubiera soltado a que los hombres hagan lo que quieran y no más? Ya no estábamos ni en la pintura del planeta. No existiríamos. Pero esto existe porque Dios no solo lo creó, sino que lo sustenta. Amén. Dios tiene cuidado de cada detalle. Dios tiene cuidado de todo, hermanos. Él sustenta todas las cosas. Y dice el verso 18, y Él, hablando de Cristo, dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Esta iglesia es el cuerpo. Por eso todos nosotros somos miembros los unos de los otros. Amén. Por eso no puede haber, hermanos, desaveniencia. Por eso no debe de haber, como digo, no debe de haber rencores, pleitos, divisiones entre los hermanos. No deben de haber extractos dentro de la iglesia. Amén. Aquí todos, hermanos, como cuerpo de Cristo, todos somos iguales. El apóstol dijo: no hay varón ni mujer, no hay bárbaro ni escita, no hay esclavo ni libre. Aquí todos somos iguales en cuanto a cuerpo. Amén. En cuanto a cuerpo. Entonces, la diferencia es que el cuerpo tiene una cabeza. Y la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Lo dice claramente aquí la Biblia. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Gloria al nombre del Señor. Lo que pasa es que Dios, por ser Dios, Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y donde quiere. Él es Dios soberano. Amén. Amén. Entonces, Él es la cabeza, pero Él también es el cimiento. Amén. Amén. Y por eso es que yo les digo, hermano, vea, uno oye decir, hay términos como estos: ese hermano llegó y acabó con la iglesia. Y se dice de algunos que cuando se van dice: he acabado la obra que me encargaste. Y hay gente que piensa que los hombres acaban la iglesia. Y yo quiero decirles esta noche: los hombres no acaban la iglesia. No la acaban. Y se disminuye el grupo, vienen dificultades, pero el hermano se va y busca otro lugar. Pero la iglesia no se acaba, ¿sí me explico? La iglesia no se acaba, porque la iglesia es del Señor. Y hay cosas complicadísimas, hermanos. Hay cosas que uno dice: vea,
Si, por ejemplo, hay familias que siendo levantados desde niños con la enseñanza del papá y de la mamá, y cuando son grandes toman sus decisiones, y cuando ya no están de acuerdo con lo que hace el papá y la mamá o los hermanos, dicen: yo con esta gente no vivo, yo aquí me voy, y se van. Algunos se van hasta enojados porque no les llevan las ideas en la casa, ¿cierto? Y algunos se van enojados y dicen: no, yo no tengo familia, mía no me quieren y tal cosa, y hay problemas. Pero en esta iglesia, hermanos, en esta iglesia no pasa eso. Amén. Hay dificultades, hay cosas que no nos gustan, hay administraciones regulares, buena y mala, pero hermanos, la iglesia no se acaba. No se acaba. Hay una razón por la que la iglesia no se acaba. Es que la iglesia está estructurada. No es una improvisación. La iglesia tiene una forma y tiene una estructura establecida por Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Tiene una parte central, el edificio o el cuerpo. Si la comparamos con un cuerpo, Cristo es la cabeza. Si la comparamos con un edificio, Cristo es la piedra angular del edificio. Entonces, la parte central, digamos que la columna central de la estructura de la iglesia, que es la parte, digamos, fundamental, porque hablamos de fundamentos. La Biblia dice que si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el hombre? Porque la iglesia tiene unos fundamentos, que quiere decir bases, que quiere decir cimientos. Entonces, por eso es que no se acaba. Por eso es que no se acaba. Porque vienen los huracanes, pueden venir hasta los terremotos, vienen los ríos y pegan, como dijo la parábola, como dijo el Señor poniendo el ejemplo, y pegan con ímpetu contra la casa, y a veces se lleva las hojas del techo y tumba algunas paredes, pero las columnas permanecen ahí. Amén. Amén. Hay congregaciones donde llegan unas borrascas, hermano, y dicen: eso se acabó allá. Mentiras, no se acabó. Ahí hay todavía unas columnas sosteniendo. Porque la iglesia tiene una estructura. La parte central, la parte fuerte de la estructura, tiene por lo menos 5 fundamentos que los presenta la iglesia primitiva en su nacimiento en el libro de los Hechos. Habla de ese fundamento central. Lo primero es el evangelismo. Amén, amén. El evangelismo. Porque el evangelismo yo siempre comparo el evangelismo con la matriz de la iglesia. Una mujer que no tiene matriz o que tiene su matriz enferma no puede tener hijos, ¿cierto? Entonces, si la iglesia no tiene evangelismo, no tiene matriz, entonces no produce, no tiene hijos. Pero una iglesia que evangeliza es una iglesia que tiene una matriz fértil. Entonces tiene muchos hijos. Amén. Dice Hechos capítulo 5, por favor me colabora, verso 42, hablamos del fundamento. Nosotros somos, y yo espero que crean y entendamos, como la palabra de Dios nos lo enseña, que nosotros somos la continuación de la iglesia primitiva. Amén. Vea, hermano, si usted quiere tener certeza, si de pronto le quedan dudas de que donde está hay alguna situación de riesgo, búsquese una organización, una iglesia que se parezca a la iglesia primitiva. Compárela con la iglesia de Hechos de los Apóstoles.
Y les voy a decir, no hay otra iglesia que sea idéntica a la iglesia primitiva como la iglesia nuestra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Con su mensaje, con su doctrina, con sus fundamentos, con el bautismo, con todo esto que vamos a mirar con la ayuda del Señor. Entonces dice la Biblia, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Amén. ¿Cada cuánto evangelizaban en la iglesia primitiva? Todos los días. ¿En dónde cumplían con esto de la predicación y la alabanza? ¿En dónde? En el templo y por las casas. Amén. En el templo se reunían, en el templo hacían el culto. Nosotros así lo conocemos, y allí se hablaba de Cristo, como estamos haciendo aquí esta noche. Y luego salían por las calles, por las casas, por la vereda, si no había calle o como fuera, pero allá iban por las casas hablando de Cristo. En el templo y por las casas no cesaban, es decir, no paraban. Ellos todos los días hablaban de Cristo, enseñando y predicando a Jesucristo como Dios. Eso es un fundamento. Eso hace parte de la estructura central de la iglesia. Hoy no es tan fuerte como antes. Hoy en un evangelismo apoyamos un 5%, un 8%, en una buena ambiente un 10%. Es decir, que de 100 hermanos, 10 acuden al evangelismo. Demos gloria a Dios, hermanos. No se me pongan tristes. De 100, 10 vamos al evangelismo, más o menos, un 10%. Pero eso no es para desanimarnos. Eso es para que nosotros consideremos que en la iglesia primitiva había un hábito en el fundamento central que tenía que ver con el evangelismo. Otro aspecto de la parte central del fundamento era la alabanza. La iglesia primitiva, en la iglesia primitiva había alabanza para Dios. Capítulo 2, ustedes saben que en el capítulo 2 es la venida del Espíritu Santo y el nacimiento como tal de la iglesia primitiva. Amén. Y en los últimos versículos, verso 47, vamos a mirar, 2:47, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La alabanza es fundamental. Amén. Porque la alabanza es como el preludio, es como el antes de un ambiente especial para que la gloria de Dios se deje sentir. Amén. Por eso yo acostumbro que en toda reunión que hacemos me gusta un poquito de alabanza antes de la reunión, porque la Biblia dice que el Dios que nosotros adoramos le gusta la alabanza, dice que Él habita. Amén. ¿Cierto? En medio de la alabanza. Y a Él le gusta que la alabanza salga de un corazón limpio, de un corazón santo. Porque la Biblia dice que la alabanza es muy hermosa, pero en los íntegros. ¿Sí? Yo no sé cómo hicieron, si es verdad o no es verdad. No sé si es montaje o qué. Pero he visto por ahí en algunos videos unos cantantes de música popular, ¿cómo se llama? Secular, que cantan himnos. Y cantan bonito. Sí, cantan bonito. Nunca vi a Vicente Fernández cantando himnos de la iglesia. Si hubieran escuchado bonitos, pues no sé.
Hay otros por ahí, pues yo no los conozco mucho. Ustedes conocen algunos nombres, no todos son santicos, aquí ninguno sabe de eso. Pero hay algunos que yo he visto por ahí en videos. Creo que hay un señor que se llama Jason Jiménez, creo que es. Y hay otros. Hay uno que ya se murió que se llamaba Darío Gómez. Oiga, el pastor sabe de música. Y se les oye bonito, bien entonaditos. Pero la Biblia dice que la alabanza es hermosa en los íntegros. En los íntegros. Entonces, hermanos, la alabanza hace parte de ese fundamento central de la estructura de la iglesia. La comunión, en el versículo 42 encontramos por lo menos 3 aspectos de esos fundamentos y los vamos a mirar, que uno de ellos es la comunión. Verso 42, hermanos. Eso. Perseveraban, habla de la iglesia primitiva, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número 1, en la comunión unos con otros. ¿Qué es comunión? Ayúdenme, por favor. Comunión, que el hermano viene al culto y se va y no sabe quiénes son los otros, no los saluda, no. Porque vea, hay hermanos que se quedan y dicen: a mí no me gustan las iglesias grandes. Yo he oído hermanos diciendo eso. A mí no me gustan las iglesias grandes, porque en la iglesia grande nadie conoce a nadie. Y todo el mundo llegó al culto y todo el mundo se fue y le preguntan: allá congrega fulano de tal. Yo no sé. Y nos pasa aún en las iglesias pequeñas. ¿Que nos hace falta qué? Comunión. Fraternidad. Porque mire, hermanos, estamos en un culto de enseñanza. Y les voy a decir esto, vean. Les voy a enseñar esto. Es muy importante venir al culto para oír la palabra de Dios. Amén. Para formarnos en el conocimiento de Dios. Pero déjenme decirle que otra parte muy importante de venir al culto es tener comunión con los hermanos. Amén. Aparte de oír la palabra y edificarnos en el conocimiento de Dios, es la comunión entre los hermanos. Amén. Porque aquí somos hermanos. Amén. ¿Cómo saluda usted a los que hacen parte aquí membresía? ¿Cómo los saluda? Que le bendiga. Buenas noches, don Albeiro, ¿cómo le va? No, él cuando llega aquí, hermano Albeiro, el Señor Jesucristo lo bendiga. Somos hermanos. Somos una familia que somos hijos de un mismo Padre. Un Padre celestial que nos adoptó como hijos suyos. Alabanzas al nombre del Señor. Que nos engendró por la palabra. Entonces somos una familia. Y esa familia necesitamos vivir en comunión. ¿Sabía, hermano, que esa es una de las razones fundamentales por las que nosotros celebramos la Santa Cena? La Santa Cena tiene que ver con la comunión. La comunión. Entonces tenemos evangelismo, alabanza, comunión. Dice ese mismo verso 42 que perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces la oración también es parte fundamental. Amén. El creyente necesita orar. Gracias, hermano. El creyente necesita orar. Los creyentes necesitamos orar. El pastor necesita orar. Los diáconos necesitan orar. Los músicos necesitan orar. Las tortas necesitan orar. Todos los que asisten a la iglesia necesitan orar. Todos necesitamos orar, porque la oración es la vida. Amén. Entonces la iglesia, hermanos, todas estas cosas que les estoy mencionando son las que hacen a la iglesia fuerte. Fuerte. Número 5, la doctrina. Ahí también está. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esta iglesia
tiene la sana doctrina. Amén. Aleluya. La sana doctrina. Doctrina es enseñanza. Entonces la iglesia tiene una enseñanza sana. Ahí tenemos, hermanos, la columna central. Amén. Ahí está. Evangelismo, alabanza, comunión, oración y doctrina. Amén. Si estas 5 cosas están en la iglesia, entonces la iglesia podrá ser atacada o podrá ser confrontada por cosas externas, por vientos de doctrina, por huracanes de lo que venga, pero esta iglesia no se caerá porque está bien estructurada. Alabanzas al nombre del Señor. El creyente que se preocupa por conocer de Dios y oye la enseñanza, se forma bien porque tiene doctrina en su corazón y en su mente. Es la parte central. Hablemos de las columnas. Esto de cada ítem que les voy a mencionar se puede sacar un sermón, pero como se trata de recordarlo, solo las bases fundamentales se las voy a mencionar lo más breve que pueda. Número 1, la fe. Amén. Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay. crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Porque la fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, hermanos, iglesia, la fe es un conocimiento que surge no de la filosofía ni de los conceptos humanos, sino que la fe es un conocimiento que surge de las sagradas páginas de la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Eso dice Romanos capítulo 10, que la fe viene por el oír, y no por oír cualquier cosa, sino por el oír la palabra de Dios. Y acuérdense que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él Crea. eso es fe, todo aquel que en Él crea. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere, eso es fe. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, bien, hermanos, la fe hace parte de esas columnas que sostienen la iglesia. Esta es una iglesia de fe. Y el que allá le dice, eso no prospera, es una iglesia de garaje. Pero usted dice, yo la veo grande, bonita, preciosa. Esta es la que compró el Señor en la cruz del Calvario. Tiene fe. Eso usted no va a permanecer en esa iglesia, pero usted la tiene clara y usted dice, con mi Señor hasta el final. Eso es fe. Aleluya. Gloria al Señor. Otra, la gracia. La gracia hace parte de esa estructura. Esta iglesia no cree que se va a salvar por las obras que hace. Esta iglesia no creemos que nos salvamos por los méritos nuestros. Amén. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Y en Gálatas dice la palabra del Señor que no es por obras. Ahí en Efesios dice que no es por obras para que nadie se gloríe, de Efesios 2:9. Pero en Gálatas dice la palabra del Señor que los que esperan ser justificados por las obras están perdiendo el tiempo. Porque aquí la salvación no es por obras. Aquí somos salvos por gracia. Y la gracia significa regalo.
Y no cualquier regalo, la gracia es un regalo inmerecido. Amén. Porque si a uno le dan un regalo porque es buen amigo, porque me ayudó en el momento que más lo necesitaba, porque está cumpliendo años, porque es de la familia, eso no tiene gracia. La gracia es que le den un regalo por ser malo. Esa es la gracia. Que se porte re mal y le den un regalo. Eso es gracia. Porque al Señor a nosotros no nos da la salvación porque somos buenos. ¿O qué dice la Biblia? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo buenas personitas, por eso Cristo murió por nosotros. No, dice que siendo aún pecadores. O sea, la gracia es un regalo, pero no es cualquier regalo. La gracia es un regalo inmerecido. Amén. Hermano Arcesio, con todo respeto, usted no merecía irse al cielo. Amén. Y ninguno de ustedes, ni yo tampoco. Amén. No merecíamos el cielo. Nosotros nos merecíamos la muerte. Pero no cualquier muerte. No es la silla eléctrica ni con la inyección letal, porque esa se muere ahí dormidito, suavecito. No. Merecía que lo pusieran en un madero y así sin anestesia le colocaran clavos en las manos, una corona con espina y lo colgaran hasta que muriera de muerte. ¿Por qué creen que Cristo murió en esas condiciones siendo inocente, siendo santo? Porque estaba pagando lo que teníamos que pagar nosotros. ¿Ustedes tienen eso bien claro? Amén. Eso hay que tenerlo claro, hermanos. Amén. Nosotros nos merecíamos, era la muerte. La Biblia dice que el Señor Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Amén. Entonces la salvación para nosotros no nos la ganamos. No nos la ganamos. Por bien que usted se porte, por buena persona que sea, por buen religioso que sea, usted no se gana la salvación. Usted no es capaz de ajustar un comportamiento que lo haga santo en la presencia de Dios. Usted necesita que Dios le regale salvación. Amén. Lo justifique. Entonces, gracias. Ya tenemos fe. Gracias. Esto son doctrinas fundamentales. Arrepentimiento. Ve, hermanos, una persona que viene a la iglesia y quiere estar en la iglesia y participar de la iglesia sin arrepentirse, pues es un adepto en la congregación. Y hay organizaciones que hacen muchos adeptos y tienen miles de adeptos y hacen proselitismo. Y la Biblia dice de algunos que cruzan mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo logran lo hacen más digno de condenación que alguien. Dice la Biblia. Y hay gente que tiene montones de adeptos y a veces nosotros nos preocupamos porque nos comparamos con otros que tienen multitudes. Yo me acuerdo que estábamos una vez, eran pastores del Cairo Valle, allá hay gente muy religiosa, y entonces ellos hicieron una programación para la semana que llaman Santa. Y entonces ellos mandaron vehículos a todas las veredas. El Cairo tiene como 40 y pico de veredas. Y mandaron a todos al PAN, a todos los lugares, y trajeron gente de todas partes. Ese pueblo se llenó, hermanos, de gente a una celebración religiosa. Y uno de los concejales que fueron el organizador del proyecto, yo venía pasando por el parque, eso no había por dónde andar, llenísimo. Y él se me vino detrás y comenzó a hablar para que yo lo escuchara y decía: oiga, siempre es que somos más los católicos que los evangélicos. Oiga, y hablaba duro para que yo lo oyera y decía: siempre es que somos más nosotros los católicos. Y bueno, yo no estoy aquí para hablar más de los católicos, porque si el Señor no me hubiera revelado la palabra, quién sabe yo qué diría. Aleluya. Pero lo que quiero decir es que no se trata de tener multitudes. Sí, así
La Biblia dice que el ser humano necesita arrepentirse. Amén. La Biblia dice en Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará, pero que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y la Biblia también dice que cuando a Juan, que era el que venía abriendo el camino y hablando del arrepentimiento, lo metieron a la cárcel, entonces apareció Jesús en escena predicando y diciendo: el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntase, conviértase al evangelio. Ese mensaje lo predicó Jesús, el del arrepentimiento. Entonces arrepentimiento hace parte de la estructura. La fe, la gracia, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Aleluya. El nuevo nacimiento. Jesús le dijo a un señor que estaba conversando con él, le dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. O sea que aparte de que una persona se arrepienta, también necesita la regeneración, el nuevo nacimiento. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Cómo lo hace? A través de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo comienza cuando la persona siente el deseo de buscar a Dios. Ahí arranca la obra del Espíritu. Y la obra del Espíritu regenera al ser humano de tal manera que no lo deja sentir bien haciendo lo malo. Esa es la obra del Espíritu. Vea, hermanos, hay personas que todavía no han dado un paso de arrepentimiento, todavía no se han bautizado, mucho menos, pero ya se están sintiendo mal, tomando trago, fumando, ¿cierto? Y todavía no han dado paso, pero es que ya la obra del Espíritu Santo comenzó en ellos. Esa obra del Espíritu Santo es la que lleva al ser humano al arrepentimiento. Que la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, arrepentimiento fundamental, nuevo nacimiento fundamental, bautismo en agua hace parte de esa estructura. Los 3,000 que se arrepintieron el día del Pentecostés, porque eran muchísimos más, pero vieron 3,000, como 3,000 dice la Biblia, que se sintieron compungidos de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué hacemos? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les dio la divina respuesta. ¿Cuál fue? Oigo a los pentecostales. Ese versículo se lo tiene que saber todo pentecostal. Pentecostal que no. Yo me acuerdo que una vez yo tuve un pastor que era la manera como él probaba a los hermanos, hermano Jorge. Le llegaba gente allá: vea, hermano, que es que yo soy evangélico de la iglesia también pentecostal y que yo vengo porque tal. Y él mismo le decía: ¿qué dice Hechos 2:38? Y ya con eso lo ordenaba. Digo: si no se sabe Hechos 2:38, usted no es pentecostal. Aleluya. ¿Qué dice Hechos 2:38? Arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Así que arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes, de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Número 1, arrepiéntanse. Número 2, bautícese, pero no de cualquier manera, con el bautismo de la Biblia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque el bautismo tiene que ser como lo registra la Biblia, en el nombre de Jesucristo. Porque el nombre, hermanos, es fundamental. Eso hace parte de la estructura. Bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo. Quiero ver manos levantadas de los que creen que Jesucristo todavía bautiza con el Espíritu Santo. Yo creo que Él todavía bautiza con el Espíritu Santo.
Y hay quienes dicen que no, que la persona recibe el Espíritu Santo desde que cree. Ya les expliqué que una cosa es la obra del Espíritu y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces se necesita bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo. El Señor les dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, le dijo a los discípulos que estaban tan inquietos preguntando por el reino: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor dijo: a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. ¿Cuándo, hermanos? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que para ser testigos de Jehová hay que recibir el Espíritu Santo. Amén. Por eso un verdadero testigo es alguien que se arrepintió, se bautizó en el nombre de Jesús y recibió el Espíritu Santo hablando en el Evangelio. A su nombre sea la gloria. Se necesita justificación. Ya les dije que cada tema es para una enseñanza, pero no estamos aquí mirando solo la estructura. Justificación. ¿Qué es justificación? Justificación. Resulta que usted es culpable de algo, pero alguien aboga por usted y lo declara inocente. Es justificado. Por eso, los que haremos aquí en esta noche, no voy a decir que todos, pero sí voy a decir que una gran mayoría de los que estamos aquí esta noche tenemos nuestra propia historia. Amén. Aquí no estamos porque éramos buena gentecita. ¿Ah? Amén. Aquí estamos por la sola gracia y misericordia del Señor. Pero todos tenemos una historia. Y le pregunto al hermano Alpeiro, él tiene algo que contar. Pues si no quiere contarle otra cosa. Si le preguntamos al hermano, él tiene su propia historia. Si le preguntan a este siervo, tiene su propia historia. Y cada uno, no digamos todos, vamos a exceptuar a unos pocos, pero la gran mayoría tenemos una historia. Amén. Amén. Y esa historia, ese expediente, no nos permitía ni siquiera considerar la posibilidad de entrar al cielo. Amén. Un expediente en contra de nosotros. Y entonces apareció Cristo en el camino. Aleluya. Y dijo: si ustedes creen en lo que yo hice en la cruz del Calvario por ustedes, ese expediente queda anulado. Amén. Alabanzas al Señor. Es una justificación. Entonces puede ser que alguien todavía te señale. Puede ser que alguien todavía diga: ustedes son los que no saben quién era. Bueno, Luis, para no nombrar aquí ahora. Ustedes no saben la belleza que tienen de predicador allá de pastor. Yo que sí lo conocí. Y claro, pueden tener razón. Pero cualquiera que hoy me acuse a mí, yo le señalo al Calvario. Aleluya. ¿Entienden, hermanos? Amén. Hubo uno que llevó mi culpa. Amén. Hubo uno que pagó mi deuda. Amén. Hubo uno que dijo: yo pago por Luis Toscano todo lo que deba. Él queda inocente de toda culpa. Y yo creo en esa obra redentora de Cristo. Aleluya. Él me justificó. Aleluya. La unicidad, que Dios es uno. Amén. Él ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Sanidad divina. ¿Cuántos creen que Jesucristo sana? Amén. Oiga, eso es una doctrina. La sanidad divina. El Señor sana cualquier clase de enfermedad. Amén. Para Él no hay enfermedad que no pueda curar, hermanos. Él sana todas las enfermedades. Amén. La santidad hace parte de esa estructura, porque sin santidad Nadie verá a Dios. nadie verá al Señor. Seguid pues la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
La traslación de la iglesia, Sí, Señor. el arrebatamiento. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor se llevará una iglesia de aquí de la planeta Tierra? Eso está dicho, y si usted lo cree, va a suceder, y si usted no lo cree, también va a suceder, porque Él lo dijo y Él lo cumple. Amén. Cristo viene por la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, eso es doctrina. Amén. 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 Nosotros creemos que habrá una gran tribulación, pero que la iglesia no estará para ese momento en la tierra. Amén. Gloria al Señor. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Amén. ¿Sí o no? Amén. Dice la Biblia, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los demás después. Y las primicias ya estuvieron, pero resurrección es una doctrina fundamental. Resurrección. Plan financiero. Aleluya. No me detengo allí mucho, pero eso es doctrina fundamental. ¿Sí? La Biblia enseña. Dijo el apóstol San Pablo, dijo, si los de afuera tienen derecho de hacer uso de sus recursos, ¿cuánto más los que predican el Evangelio? Por eso el Señor mandó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Amén. Pero eso hace parte de la estructura. Creemos que habrá un milenio y creemos que habrá un juicio final. Amén. Ahí, hasta ahí, hasta ahí. Pero miren, hermanos, todo lo que es la estructura, la parte central y todas las columnas que tiene. Entonces, la iglesia, hermanos, el diablo le busca por todos lados cómo derribarla, pero con esta semejante estructura que tiene. Dígame quién la tumba. Dígame quién derriba esta iglesia. Nadie. Hermanos, de esta iglesia se va el que descuida su vida cristiana. Amén. De esta iglesia se aparta el que no valora el llamamiento de Dios. Pero la iglesia no se acaba. La iglesia es del Señor. La iglesia seguirá creciendo. La iglesia seguirá avanzando. La iglesia continuará adelante porque es un proyecto de Dios. Aleluya. Y próximo está el Señor a venir a llevarse la iglesia. Amén. Pónganse de pie, por favor, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios.